Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes del amor, el mes de la alegría, el mes de la amistad. El anterior nos hicimos un propósito durante todo el mes de ser agradecidos. Hoy los invito a que procuremos ser en toda circunstancia instrumentos de paz, vínculos de unión, que seamos artesanos de la paz. En este mes de febrero, artesanos de la paz. ¿Les parece? Que donde haya violencia nosotros llevemos paz, tranquilidad. La palabra de hoy nos habla de 2 sanaciones que hace Jesús. Qué hermoso lo que Jesús viene a hacer a nuestras vidas, a sanarlas. Y hay 2 protagonistas, llamémosle así. Uno era el Jairo, tiene nombre, Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, un hombre muy importante, un hombre muy religioso,
un hombre que conocía a Jesús, un hombre de fe. Y en la muchedumbre había una mujer, como tantas mujeres en la muchedumbre, que no aparece el nombre. Es una persona bíblicamente sin mayor relevancia. Pero aquí viene la enseñanza. Esta mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, la que no nombra la Biblia, es la que logra primero el milagro antes que el religioso. ¿Por qué será? El jefe de la sinagoga llega y se arrodilla ante Jesús y le dice: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Le rogaba, rostro en tierra, le rogaba postrado a sus pies. Estaba agonizando, era urgente que Jesús saliera para donde Jairo, a la casa de Jairo. Y Jesús no lo hace así. Entre la multitud, él sintió que salió fuerza y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos: tanta gente hay y tú preguntas quién te ha tocado. Estaba todo apretujado. Pero él sabía quién había sido. Solo quería darle relevancia a aquella mujer que no tiene nombre en la Biblia, pero que Jesús la saca del anonimato. Esa mujer no conocía a Jesús. La hemorroísa no conocía a Jesús, pero había oído hablar de él. Y decía: tan solo que llegue a tocar su manto, el borde de su manto, voy a quedar sana. Ella solo había oído hablar de Jesús, no lo conocía, pero creía. Y le roba un milagro a Jesús. Y Jesús empieza a buscar quién la había tocado. Y pregunta: ¿quién? ¿Quién era? Y la mujer, con miedo, temblando de miedo, dice, y sabiendo lo que había pasado, se fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Qué lindo. Me encanta esto. Tenía miedo de ser descubierta. Esa mujer había perdido todo su dinero en médicos, medicamentos, tratamientos, tantas cosas, y nadie le había resuelto su situación, su enfermedad, su flujo de sangre. Y Jesús, al verla de rodillas y rogándole, le dice una cosa hermosa. Hija, le dice, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila, vete en paz y curada ya de tu enfermedad. Qué hermoso ese encuentro de la hemorroísa con Jesús. Fíjese lo que recibe ella. Hija, por tu fe, la confirmación de su fe. Jesús le dice, te confirmo que has sido sanada. Es tu fe. Vete tranquila, vete en paz, le dice. Y curada ya de tu enfermedad. Preguntémonos por qué. Y mientras tanto, se va para donde estaba hablando Jesús todavía con la hemorroísa que había sido sanada, y llegan los trabajadores de Jairo y le dicen, mira, tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. Cualquiera, ¿verdad? Pero Jesús sabe lo que hace contigo y con mí.
sabe, Él sabe. Y le dice a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Es que ya había muerto la niña, pues. Y Jesús le dice, no tengas miedo, tú no ves salida, pero yo soy la salida, le dice Jesús. No tengas miedo, tan solo cree, cree solamente. ¿Por qué se tardó Jesús en llegar? Si estaba agonizando la niña, si la otra podía esperar, si había esperado 12 años, ¿por qué? Porque los predilectos de Jesús son los débiles. Se asume que Jairo era un hombre religioso y que tenía fe, que caminara en fe. En cambio, la mujercita esta no conocía a Jesús. Su fe era por referencia. Era más urgente por eso. En cambio, quizás Jesús quería que Jairo activara su fe, pusiera en función su fe. Y eso pasó. Y llega Jesús y todo el mundo llorando. Y agarra a la niña de la mano, sacando a todo el mundo. Solo se hizo acompañar de sus discípulos y de los padres de la niña. Ahí le dice a la niña, Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Y al momento la niña se levantó. Casualmente también tenía 12 años. 12 años la mujer padeciendo y 12 años la niña que estaba muerta. Pero Jesús la resucita, bendito sea Dios. Hoy nos dice a cada uno de nosotros, no tengas miedo, solamente cree, solamente espera. Pidámosle al Señor que nos dé la paciencia de esperar, porque la fe es eso, esperar. Espera que tu situación tiene salida con Jesús. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.